Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos una vez más en la Mesa de Jesús. Hemos estado estudiando juntos el Evangelio de Jesucristo según Mateo y hemos hecho diferentes episodios hablando sobre el contexto cultural de ese tiempo, la geografía, cosas importantes para poder entender lo que está escrito como el templo, quiénes son los fariseos, herodianos. Si no han escuchado esos episodios, les animamos a que vayan y los escuchen porque te va a ayudar a pintar una imagen de qué está sucediendo en ese tiempo para que podamos después ver pasajes y decir, ok, ahora tiene sentido. El día de hoy queremos pintar una estructura como punto de vista aéreo, si quieres, de todo el libro de Mateo. La razón por la cual queremos hacer eso es para poder pintar bien todo, de principio a fin, cómo está estructurado diferentes pasajes y todo el libro. Yo sé que hemos visto diferentes pasajes como la Gran Comisión y el Gran Mandato y eso, pero queremos primero hacer esto antes de que vayamos a profundizar más en diferentes partes de Mateo. Pero antes de que mostremos toda esta estructura, quisiera empezar preguntándole, Doc, ¿por qué usted piensa que eso es importante? Porque yo sé que hay muchos cristianos que dirían, pues últimamente es la palabra de Dios, ¿qué importa estructura y cosas gramáticas y ese lenguaje? Como que no importa, solo puedo leerlo de lo que yo quiera, puedo abrir un pasaje en medio de la nada, leerlo y es la palabra de Dios. ¿Por qué usted piensa que es importante o nos ayuda poder entender esto? Pues como he dicho muchas o varias veces, para mí la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres, de los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque claro, primeramente creemos firmemente en la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Por favor, nadie escuche que nosotros no estamos diciendo que la palabra de Dios, la Biblia no es la palabra de Dios y no es inspirada, sino todo lo contrario. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que Dios a través de la Biblia ha hablado, pero ha hablado a través de hombres, en palabras de hombres, ¿verdad? Entonces en eso entra la gramática. Eso no menosprecia o quita de la inspiración divina, pero nosotros como seres humanos necesitamos entender y Dios usa palabras y ha usado las palabras, claro, en los idiomas originales, ¿verdad? Que es el arameo, el hebreo y el griego, en los tres idiomas básicamente que está escrito la Biblia, pero ha usado a hombres a través de los siglos. Entonces, por eso digo que es importante entender la estructura. Sí, uno puede, y Dios lo hace, ¿verdad? Uno puede leer un versículo y no entender la estructura, pero si nosotros entendemos el contexto, el cómo y todo lo demás, nos ayuda a apreciar más y entender mejor la palabra, la Biblia, ¿ok? Apreciar más y entender mejor la palabra. Y eso queremos. Queremos apreciarla Exactamente. más, entenderlo mejor. Y me encanta esa frase, la palabra de Dios en palabras de hombres, porque así podemos entender lo que quizás suena como una frase contradictoria, pero es en sí la tensión que la Biblia nos ofrece, de que igual que Jesús es 100% Dios y 100% hombre y a veces no entendemos cómo eso funciona, creemos fielmente que esa es la palabra inspirada por Dios, que es de su aliento, su ruaj, su espíritu, pero al mismo tiempo sabemos que no fueron poseídos. Yo pensaba eso de joven, o más joven debería decir, que Mateo de repente en un momento su mano se empezó a mover y lo empezó a escribir y él ni en cuenta de que estaba escribiendo porque el espíritu lo estaba controlando. Eso no es lo que creemos. Creemos que él estaba escribiendo completamente siendo un ser humano y también creemos que a través de eso el Espíritu Santo estaba inspirando esas palabras. Entonces, eso nos ayuda bastante, yo creo, que a poder entender por qué eso es importante, los queremos ayudar con esto. Entonces, vamos a ver rápidamente en este episodio la estructura. Esta estructura
no nos la inventamos nosotros, sino también la ha estudiado, pues más que nada usted, Doc, que me lo ha mandado a mí para que pudiéramos darlo a plazo para que ustedes puedan ver. Y esto después, en siguientes episodios, vamos a poder profundizar parte por parte, porque está tan rico y hay tanto que quisiéramos poder cubrir, a ver qué nos da tiempo. Pero empezamos, Mateo, con los primeros 3 capítulos. Y esta parte de la estructura es la introducción. Los primeros 3 capítulos sirven como la introducción en este libro del Evangelio, que cubre la genealogía de Jesucristo, como el nacimiento de Jesucristo, la visita de los sabios. Después llega Juan el Bautista y cómo él prepara el camino para el Mesías y el bautismo de Jesús. Esto como dejando, sí, como el principio de una película, ¿no? Que te deja conocer lo que está a punto de empezar, que es el ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué nos podría decir, Doc, rápidamente sobre esta parte de la estructura? Pues ya no vamos a subrayar mucho sobre la genealogía, porque hicimos un episodio completo sobre la genealogía. Pero es importante, otra vez queremos recordar a los amigos o personas que no han visto ese episodio, porque actualmente cuando miramos una genealogía de una manera fría, le miramos y le vemos y decimos, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Verdad? Uh-huh. Pero es muy importante para Mateo, ¿verdad? Y también la audiencia del primer siglo, ¿verdad? No nos olvidemos que básicamente hay 3 temas mayores que Mateo nos introduce, ¿verdad? En cuanto a lo que es Jesús. Primeramente, es que es el Mesías, el ungido de Israel. Y claro, la mayoría del pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, ¿verdad? En el primer siglo. Y hemos hablado sobre eso, pero quiero subrayar la importancia cuando comienza y dice, esta es la genealogía de Jesucristo, pero también hijo de Abraham y también subrayando a David. Cualquier judío del primer siglo, y especialmente un judío religioso, eso apunta a la importancia y la esperanza del Mesías. Entonces, cuando notamos eso, Mateo ya nada más comenzando está diciendo, mira, este es el Mesías que nosotros esperábamos, ¿verdad? De la línea de David, ¿verdad? Del rey David. Y otro tema muy importante que vemos aquí también es la importancia de cómo Jesús es un maestro, ¿verdad? Y vamos a mirar eso, como Jesús es un maestro, pero aún mayor que Moisés. Y finalmente vamos a entender, ¿verdad? También aquí Mateo nos habla de Dios con nosotros, Emmanuel. La importancia de esos 3 temas que van mano en mano, ¿verdad? Cuando hablamos de estas cosas, hay veces que queremos separar las cosas que parece que no tiene el uno nada que ver con el otro. Pero Mateo en su estructura y en su evangelio lo hace de una manera brillante, cómo une esos 3 temas. Y comienza, ¿verdad? La introducción nos ayuda a entender primeramente qué es el Mesías esperado de David en la genealogía, pero luego el milagro en la concepción de María, ¿verdad? Que Jesús nació bajo la obra del Espíritu Santo. Y vamos a mirar detenidamente la importancia de los Reyes Magos y todo lo demás, ¿verdad? Pero otra vez queremos hacer el énfasis que Mateo es intencional en todo esto y tiene un plan y un propósito mucho mayor de solamente un capítulo. Está dejando como las pistas o sí, no sé cómo podría decirlo, para que después va a conectar esas piezas y todo, decir, oh wow, todo estaba preparándome para esto, ¿no? Entonces, sí, están clave esos aún 3 capítulos, luego cubriremos más sobre eso. Y luego empieza con todo. En capítulo 4 vemos cómo Jesús es guiado al desierto por el Espíritu, tentado por Satanás. Luego empieza a enseñar, a sanar, su fama se extiende, llama a los primeros discípulos y de capítulo 5 al 7 es conocido como el Sermón del Monte. Yo lo llamo la mejor prédica que ha existido. Y esta parte de la estructura de capítulos 4 al 7, aquí lo tenemos como anunciando el reino.
Sí. Entonces la introducción es 1 al 3 y ahora de 4 a 7 es anunciando el reino. ¿Qué nos puede decir sobre esta parte, Doc? Pues como digo yo, ¿verdad? Los capítulos, lo que llamamos el Sermón del Monte, yo le llamo también personalmente la constitución del reino, ¿verdad? Entenderlo. Y aun cuando Sí, miramos, y vamos a mirarlo muy detenidamente, el Sermón del Monte, pero es en realidad el comportamiento del creyente, del discípulo, el seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos en un mundo, seamos honestos, hostil al Evangelio, ¿verdad? Y cómo Mateo nos enseña y nos informa de todo eso en cuanto a nuestras riquezas, el dinero y tantas cosas. Y vamos a mirar eso detenidamente también. Pero es importante entender y creo que quiero subrayar, hemos dicho, ¿verdad?, que son 5 secciones después de la introducción. Y Mateo para nosotros ha sido muy intencional en 5. ¿Por qué 5? Porque no nos olvidemos que Moisés fue el que trajo el Pentateuco, los primeros 5 libros, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces, otra vez Mateo está subrayando que Jesús es un maestro y en esto vamos a mirar las 5 secciones, pero es un maestro aún mayor que Moisés, que también otra vez para el judío del primer siglo es un poquito, wow, ¿quién es Moisés? Porque nosotros, y si se recuerdan, y lo voy a decir de una manera muy breve, si se recuerda cuando acusaron a Jesucristo, le acusaron que ellos tenían a Moisés. Y aún Mateo aquí nos enseña, ¿verdad? En el capítulo 12 también, que Jesús es mayor que el templo, que Jesús es mayor, ¿verdad?, que Jonás, que Jesús es aún mayor que Salomón. Entonces todo esto implica mucho y Mateo quiere subrayar y enseñarnos que Jesús es aún mayor. Y aquí anunciando el reino es la sección, ¿verdad?, lo que sí. tiene que ver. Me gusta mucho esa frase de la constitución del reino que Sí, usted usa, que lo tenemos como anunciando el reino, pero sí está describiendo una clase de persona que vive no como el mundo, sino distinto. Y vamos a cubrir todo eso, las bienaventuranzas, cómo no juzgar, cómo orar, cómo ayunar, cómo valorar el verdadero tesoro. Increíble dato que se encuentra ahí, pero está anunciando cómo se ve este reino de Dios aquí en la tierra. De ahí, capítulos 8 al 10 está más cortito. Aquí vemos varias cosas. Aquí vemos cómo Jesús empieza a sanar a todo el mundo y a sacar demonios y cura a un paralítico y llama a una persona y sana a una mujer y su hija y resurrección, aún así llama a los 12. Entonces aquí lo hemos llamado a esta sección de capítulos 8 al 10 trayendo el reino. Entonces, capítulos 4 al 7 es la primera enseñanza anunciando el reino y ahora del 8 al 10 es trayendo el reino. ¿Qué podría decirnos sobre esta sección? pues en realidad es la aplicación también, podemos decir, del reino. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es un hijo del reino de Dios? Y cómo debemos de no solamente comportarnos en cuanto a nuestra vida interior, sino el poder también del reino. Y vemos cómo Jesús aquí trae el reino. Y no solamente Jesús, pero nos muestra que nosotros también somos parte de todo eso, como discípulos de Sí. él. Sí, porque él, buen punto, porque él anda llamando y haciendo todo eso y después llama a los 12. Entonces, después de sanar y sacar demonios y eso, llama a los 12 diciendo que también pueden ser parte de esto. Después de ahí, entonces vamos bien, vamos del 1 al 3, introducción, 4 a 7, anunciando el reino, de 8 a 10, trayendo el reino, y después de 11 a 13, capítulos 11 al 13, aquí cubre cómo Jesús sigue enseñando diferentes cosas, pero también aquí da la gran invitación, día de reposo, habla sobre sanar a alguien y lo acusan de que es por el espíritu de Satanás y parábolas sobre el reino. Y aquí vemos
ya más personas interactuando con él, unos que creen, otros que no creen. Entonces hemos llamado a esta parte la respuesta al reino. Sí. ¿Por qué lo hemos llamado así, Doc? Pues en realidad, cuando miramos al capítulo 13, ¿verdad? Las parábolas, y vamos a mirar esto otra vez detenidamente, pero si nos fijamos bien, cuando Jesús habla, ¿verdad? Habla en parábolas aquí. Hay dos grupos. Hay los que, claro, al principio todo el mundo ni los discípulos entendieron, ¿verdad? Ujú. Pero vemos en el capítulo 13 las 8 parábolas que nos explica más cómo es el reino. Y entonces los discípulos se llegan a Jesús y le dicen, mira, ¿por qué hablas así en parábolas? Entonces vemos lo que están dentro de la casa y fuera de la casa. Y vamos a mirar todos esos detalles. Y yo creo que Mateo es muy intencional en dejando personas saber, lectores saber lo que están dentro del reino a través de las parábolas y los que están fuera del reino. Y por eso, ¿verdad? Y quiero decir también, reconocer el trabajo de Tim Mackey, ¿verdad? Y varios otros eruditos que nos han ayudado en entender esto, ¿verdad? Proyecto Biblia de ellos y también el doctor Craig Keener y también el doctor Craig Evans, que nosotros hemos, y hay muchos más que hemos estudiado, pero ellos nos han dado más luz o hemos usado su material y aprendido de ellos. Y claro, bajo el estudio nuestro personal a través de los años. Sí. Es muy amable usted decir nuestro, porque es más usted. Pero No, somos nosotros, estamos aprendiendo todos en realidad. Todos, como se dice sí. por ahí, ponemos nuestro granito de arena, ¿verdad? Ándale. Sí, exacto. Esto no fue invención nuestra, sino ha sido algo que se han dado cuenta varios eruditos Sí. sobre este panorama y esta estructura. Entonces, qué bueno que dice eso, Doc. Entonces vamos bien ahorita en la introducción 1 al 3, anunciando el reino 4-7, trayendo el reino, capítulos de 8 a 10, y aquí vimos la respuesta al reino, capítulos 11 al 13, y luego capítulos 14 al 20. Esta sección está más grande. Aquí vemos la muerte de Juan el Bautista, cómo alimenta a más de 5,000, vemos más confrontaciones con escribas y fariseos, vemos la transfiguración, Jesús sanando a más personas. Y aquí cada vez se está volviendo un poquito más intenso la situación, ya más parábolas, y le hemos puesto aquí expectaciones en cuanto al reino. Entonces, hay muchas parábolas, de hecho, en esta sección. ¿Por qué le hemos puesto aquí expectaciones en cuanto al reino? Porque en realidad cuando miramos no solamente a Mateo, pero los otros evangelios, aún el libro de los Hechos, habían diferentes partidos, no necesariamente solamente políticos, sino religiosos. Y vemos aquí como Mateo nos muestra dentro del pueblo de Israel, los judíos del primer siglo, habían algunos que amaban y entendieron, se quedaron asombrados en cuanto a Jesús y sus enseñanzas. Y hay momentos donde los evangelios dicen que Jesús enseñó con gran autoridad, no como los líderes religiosos o los fariseos, dependiendo del evangelio. Entonces aquí vemos algunos que aceptaron, ¿verdad?, a Cristo y su ministerio y se maravillaron, ¿verdad? Hay otros que medio y medio, ni caliente ni frío, pero se apuntaron más o menos a ver qué es esto de Jesús. Y hay otros que vamos a ver a través de nuestro estudio que odiaron a Jesús, no querían saber nada, que le acusaron, como bien dijiste antes, ¿verdad?, de ser hijo de Belzebub o del demonio. Entonces, todo eso, las expectativas, habían algunos que esperaban, ¿verdad? Y notamos en Mateo también, pero los otros evangelios, tantas veces que Jesús tenía que aclararle las cosas aún a los discípulos, ¿verdad? Sí. Ellos no se enteraban, no entendían, ¿verdad? Y claro, uno muchas veces lee los evangelios y decimos, ¿cómo no podían entender?
Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces, nosotros tenemos una cierta ventaja en ese sentido. Y los que caminaban con Jesús no entendían. Y algunos esperaban, ¿verdad?, que Jesús iba a ser un rey y los romanos iban a echarlo fuera, y entonces Israel iban a ser los menos de todo el planeta Tierra, para decirlo de una cierta manera. Entonces, por eso hemos puesto, ¿verdad? Y estamos de acuerdo con el proyecto Biblia y otros, ¿verdad? Que esta parte se llama la expectativa, porque notamos muchas personas diferentes, pero lo que ellos esperaban de Jesús y lo que es el reino de Dios. Sí, aquí es donde vemos lo que ya cubrimos, la confesión de Pedro Sí. y otros que se están dando cuenta quién es Jesús. La transfiguración donde claramente ven a Dios. Bueno, ya cubriremos esto después, ¿no? Pero es tan clave para que vean qué expectaciones tenían en cuanto al reino. Y bueno, la quinta enseñanza aquí viene de capítulos 21 al 25. Y aquí yo digo que es la parte donde vemos más conflicto, porque vemos la entrada triunfal de Jesús, pero después Jesús echa fuera la gente del pueblo que andaba vendiendo cosas, confronta y dice esta higuera la maldice. Vemos parábolas que están confrontando a la gente judía bastante fuertes. Capítulo 23 ni se diga, porque Jesús denuncia a los fariseos, y eso es capítulo 24 hablando de que ese templo va a ser destruido, y profetiza eso. Entonces aquí le hemos puesto el choque de reinos. Sí. Parece ser que el reino de Dios aquí ya viene con todo y está chocando con un conflicto serio con otros reinos, que podríamos decir entre comillas. Entonces, Doc, ¿qué nos puede decir sobre esta sección? Que para mí, cuando yo lo leía, era fuerte, y decía, wow, aquí ya no vemos un Jesús pasivo y calmado, paciente, sino un Jesús que está confrontando mucho a las personas. Pues aquí es donde podemos ver especialmente el capítulo 23, ¿verdad? Y eso quiero subrayarlo un poquito y vamos a mirarlo detenidamente en otros episodios. Pero aquí es donde Jesús ya dice, basta ya, para decirlo de una manera, ¿verdad? Mostrando lo que antes, ¿verdad?, estaba hablando del reino de Dios, la diferencia entre el reino de Dios y lo que llamamos también el reino de las tinieblas, pero aquí choca con los líderes religiosos, ¿verdad? Porque él ve primeramente, cuando hablaste lo del templo, cuando echa a los cambistas, los negociantes, para decirlo de una manera, lo echa fuera del templo, y muchos dicen es que estaban vendiendo cosas, pero era parte del rito en ese día. Pero en realidad pienso que Jesús los echa porque lo estaban haciendo en la corte de los gentiles. En otras palabras, los gentiles, las naciones, solamente tenían acceso en el templo, en su corte, ¿verdad?, que estaba fuera del templo. Y entonces Jesús está en realidad molesto, muy molesto, y vemos como aquí es citado también Jeremías, donde dice, mi templo será para todas las naciones. Otra vez, lo que es el evangelio para todos. No es limitado a un grupo eclesiástico, no es limitado a un grupo sociológico, sino es para todos. Y vemos aquí como Jesús, viendo eso, ¿verdad?, es muy molesto, y por eso él trae a luz las mentiras y la dureza del corazón y los negocios ilegales, ¿verdad?, de los líderes religiosos, porque como se dice, ¿verdad?, por ahí muchos de ellos era un gran negocio, pero no le importaba que la gente tuviese acceso a Dios. Sí. Él está confrontando por amor, por celo, sí, y por su justicia, pero también por amor a la gente que está queriendo mostrarles que están ciegos y que necesitan ver la verdad. Entonces, termina esta confrontación y este tiempo ya donde ya Jesús ya no se está escondiendo, porque parece ser que antes está diciendo a la gente, hey, no le digas a todos quién soy, y no le cuentes a nadie que te sané, que esto se quede entre tú y yo, y la gente de todos modos iba y lo proclamaba, ¿no? Pero aquí ya Jesús está claramente diciendo
todo, y porque sabe que ya ha llegado su tiempo. Y obviamente llega a la culminación de lo que llamamos aquí la conclusión. Conclusión viene de capítulos 25 a 28, los últimos capítulos de Mateo. Aquí es donde ya vemos la conclusión, la parte final, la parte esencial del evangelio, que es el juicio, el complot para prender a Jesús. Aquí lo identifican como el que se hacía llamar el rey de los judíos. Viene la crucifixión y obviamente, gracias a Dios, la resurrección y al final la gran comisión que ya cubrimos en nuestro último episodio. Entonces, obviamente hemos cubierto eso varias veces, pero ¿qué podríamos decir de esta parte final, la conclusión, que es en sí el evangelio, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo? Pues en realidad, si comparamos a Mateo con los otros evangelios, el enfoque, los 4 evangelios, todos ellos hablan de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces es una parte esencial de entender. También Mateo nos habla de Jesús ser el siervo, ¿verdad? El ser siervo sirviente de Isaías. Entonces todo eso apunta al rol de Jesús el Mesías, el que murió, el esperado de Israel, pero que no se limita a Israel, sino otra vez la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es una conclusión. Claro, uno cuando ya conoce la Escritura sabe que Jesús va a resucitar, pero sin embargo parece ser, ¿verdad? Si uno lo está mirando bajo los ojos humanos, uno dice, wow, Jesús murió. Pero Mateo otra vez nos enseña no solamente eso, pero también nos muestra un poquito que ese Jesús que fue resucitado, que murió y resucitó, también va a regresar. Entonces nos da una esperanza hoy en día también. Así es. Y obviamente termina ahí porque es la parte esencial del evangelio, con un cierre completo a este increíble libro. Entonces, gracias por acompañarnos. Yo sé que fue rápido y de pasada, pero fue bueno, yo creo, que tener un panorama completo de todo el evangelio según Mateo para que podamos ahora sí vamos a ir parte por parte, hacer un par de episodios quizá, o uno, dependiendo, en cada sección, la introducción, anunciando el reino, perdón, trayendo el reino, la respuesta al reino, expectaciones en cuanto al reino, el choque de los reinos y finalmente la conclusión. Entonces, ahí estén pendientes para los episodios que van a salir próximamente. Gracias por acompañarnos y gracias, Doc, por ayudarnos a entender esto, el panorama completo. Igualmente, Elio, que el Señor te bendiga. Adiós, bendiciones.